Castilla, siglo XV. Un reino grande, con recursos, con ciudades dinámicas y con una tensión de fondo que no se ve en los mapas, la tensión de la legitimidad. Aquí, la sangre real no garantiza un futuro. A veces garantiza un problema, porque cuando el derecho a reinar se discute, cada nacimiento puede convertirse en amenaza, cada alianza en sospecha y cada matrimonio en un movimiento de alto riesgo. Para entender a Isabel, primero hay que entender su escenario. Castilla no es un bloque compacto, es una red de ciudades, señoríos, linajes y lealtades cambiantes. La monarquía busca consolidar autoridad, la nobleza busca conservar o ampliar poder, y las ciudades, con sus propios intereses, negocian privilegios, impuestos, seguridad y comercio. En un reino así, el equilibrio es delicado. Cuando el centro es fuerte, el sistema se ordena. Cuando el centro se percibe débil, aparecen los bandos. Y con los bandos aparece la política como confrontación, en el campo, en la mesa, en el rumor, en el relato, en los documentos. Isabel de Trastámara nació el 22 de abril de 1451, en la villa de Madrigal de las Altas Torres. Era hija del rey Juan II de Castilla y de su segunda esposa, Isabel de Portugal. Pertenecía por línea paterna a la dinastía Trastámara, que gobernaba Castilla desde finales del siglo XIV. Por línea materna, enlazaba con la Casa Real portuguesa. En términos dinásticos, su nacimiento no alteraba la sucesión inmediata. El heredero de Castilla era su medio hermano mayor, Enrique, príncipe de Asturias. Años después, en 1453, nacería su hermano Alfonso, un varón que reforzaría todavía más la preferencia sucesoria del reino y relegaría a Isabel a un puesto secundario. Pero el linaje, en la Castilla del XV, no era solo un árbol genealógico, era una estructura de tensiones. El reinado de Juan II había estado marcado por luchas internas, por el peso de los favoritos reales, por el choque permanente entre la autoridad del monarca y la ambición de los grandes linajes. La ejecución de Álvaro de Luna en 1453 fue un gesto extremo que buscó reequilibrar poder y que dejó al rey debilitado. Juan II murió el 22 de julio de 1454. Isabel tenía apenas 3 años. Con esa muerte, la historia dejó de ser un contexto y se convirtió en destino. En su testamento, Juan II confirmó como heredero a Enrique y estableció una previsión clara. Si Enrique moría sin hijos legítimos, la corona pasaría a Alfonso, y solo en caso de faltar ambos, recaería en Isabel. Como parte de la protección a sus hijos menores, el rey asignó rentas y señoríos. A Isabel le correspondían villas y rentas. Alfonso, una dotación más amplia y estratégica, propia de un posible heredero. El testamento, además, reflejaba una inquietud. La educación y tutela de los infantes debía estar supervisada por hombres de iglesia de gran peso, junto al cuidado de la madre. La razón era tan política como humana. La reina viuda, Isabel de Portugal, estaba emocionalmente quebrada por la muerte del rey, y su fragilidad podía afectar a la estabilidad de la casa. Tras la muerte de Juan II, Enrique IV ascendió al trono.
y la vida de Isabel cambió de inmediato. La reina viuda se retiró con sus hijos a Arévalo, una villa alejada del centro del poder. Allí, en un palacio sobrio, la infanta Isabel y el infante Alfonso crecieron en un ambiente de austeridad, de disciplina religiosa y de relativa escasez. Enrique IV no cumplió plenamente las disposiciones económicas previstas para ellos. La corte de Arévalo quedó reducida, y esa reducción, sin glamour y sin artificio, imprimió a Isabel un sello decisivo. En Arévalo se formó alrededor de la reina, viuda y sus hijos, un pequeño núcleo de servidores leales, figuras que, sin ostentar el brillo de los grandes favoritos cortesanos, sostuvieron la estabilidad cotidiana de la casa. Allí destacó Gonzalo Chacón, que asumió un rol central como protector y orientador de los infantes. Su esposa, Clara de Albarnáez, cuidó a la reina viuda. En ese entorno, Isabel encontró también a Beatriz de Bobadilla, compañera cercana desde la niñez, que permanecería a su lado durante décadas. La presencia de estas personas no es un detalle menor. En un mundo donde las lealtades se compraban y se rompían, Isabel aprendió el valor de la fidelidad sostenida en el tiempo. La educación de Isabel fue religiosa e intelectual, adecuada a una hija de rey, pero marcada por la sobriedad. Aprendió a leer y escribir, se formó en devoción y recibió orientación moral a través de clérigos y mentores espirituales. En esa etapa se consolidó un rasgo que la acompañaría siempre: una religiosidad intensa, estructurante, no ornamental. La Virgen, en especial en advocaciones asociadas al dolor y la perseverancia, se convirtió en un eje emocional. También influyó en Isabel la presencia de su abuela materna, Isabel de Barcelos, que habría acudido a Castilla para apoyar a su hija y acompañar a sus nietos. La imagen de una familia real viviendo sin abundancia, atravesada por la enfermedad mental de la reina viuda y sostenida por un puñado de fieles, explica en parte el carácter de la futura reina: prudente, contenida, resistente. A comienzos de la década de 1460, esa vida retirada se interrumpió. Entre 1461 y 1462, Enrique IV ordenó trasladar a Isabel y Alfonso a la corte, que residía en el Alcázar de Segovia. El motivo oficial podía ser educativo y ceremonial. El motivo real era político. El rey quería tener a sus hermanos cerca, bajo control, para impedir que fueran utilizados como banderas por una nobleza cada vez más inquieta. La corte de Enrique IV era otra temperatura. Allí se mezclaban lujo y fragilidad, celebración y miedo, y sobre todo una lucha permanente por el favor real. Enrique se apoyó en viejos aliados, grandes nobles con experiencia de poder, pero también promovió a hombres nuevos, cercanos a su persona, como Beltrán de la Cueva. Ese ascenso de favoritos avivó el resentimiento de magnates que se sentían desplazados. En un reino donde la nobleza era poder territorial y militar, el descontento de los grandes señores podía convertirse en crisis de Estado. El problema sucesorio terminó por incendiar el sistema. En 1462 nació la hija de Enrique IV y de Juana de Portugal, la infanta Juana. Fue jurada como heredera, pero el reino ya estaba predispuesto a sospechar. Las dudas sobre la paternidad de Enrique, alimentadas por su historia matrimonial anterior y por la
influencia de Beltrán de la Cueva, dieron combustible a una campaña de desprestigio que pronto bautizó a la niña con un apodo venenoso, la Beltraneja. La legitimidad dinástica quedó contaminada por el rumor, y en la política del siglo XV, el rumor no era un accidente, era un arma. Isabel presenció ese clima desde dentro. Adolescente, observada, vigilada, consciente de que su existencia era una alternativa dinástica que otros podían usar. Su forma de sobrevivir fue la prudencia, no exponerse, no hablar de más, no dar motivo a represalias. Su educación austera y religiosa contrastaba con la atmósfera cortesana, y esa diferencia la hacía notable. En lugar de buscar protagonismo, Isabel consolidó reputación, seriedad, recato, disciplina. En un tiempo de sospechas, una imagen de integridad era capital político. Hacia 1464, la oposición nobiliaria cristalizó. Grandes señores se organizaron contra Enrique IV. Emitieron documentos de quejas, acusaciones de mal gobierno y apuntaron directamente al núcleo del problema, la sucesión. El rey acorralado aceptó temporalmente un acuerdo en el que reconocía al infante Alfonso como heredero, desplazando a su hija y concedía a los nobles concesiones que limitaban su poder. Isabel se benefició de una cláusula relevante. Obtuvo autorización para establecer una casa propia con rentas asignadas. Era una salida parcial de la asfixia de la corte. Pero el conflicto ya era demasiado profundo para resolverse en papel. En 1465, los rebeldes escenificaron en Ávila un acto de ruptura simbólica, la llamada Farsa de Ávila. Degradaron en efigie al rey y proclamaron a Alfonso como rey alternativo. La teatralidad tenía un objetivo: transformar una rebelión en una declaración de legitimidad. Sin embargo, la mayoría de ciudades y parte de la nobleza permanecieron leales a Enrique. El reino entró en una fase de guerra civil difusa, pactos y rupturas, batallas sin desenlace absoluto y una tensión que se extendía por todo el territorio. En ese contexto, Enrique intentó neutralizar la amenaza sucesoria mediante matrimonios. Una propuesta clave fue casar a Isabel con Alfonso V de Portugal. Un enlace así la alejaba de Castilla y ataba a Portugal al bando del rey. Isabel se resistió. Alegó razones de edad y de destino, pero el fondo era político. Casarse con el rey portugués era reducir su autonomía y, en términos sucesorios, diluir su posición en Castilla. Aún más dura fue la maniobra que buscó imponerle un matrimonio con Pedro Girón, maestre de Calatrava y hermano de Juan Pacheco, líder nobiliario. Era una unión cargada de desigualdad de edad, de riesgo personal y de sometimiento político. La boda se puso en marcha y entonces ocurrió un giro inesperado. Girón murió en el camino, antes de llegar a consumar el enlace. Para Isabel, aquello fue una liberación que, en su cosmovisión religiosa, solo podía interpretarse como providencia. En la política de la época, sin embargo, también podía leerse como una señal. La infanta no era una pieza fácil de encajar en los planes ajenos. Como heredera, Isabel se estableció bajo vigilancia en lugares designados, y Enrique reanudó el juego matrimonial. Portugal de nuevo, luego Francia. Isabel resistió. Su resistencia no fue abierta.
Fue estratégica dilatar, negociar, mantener firmeza sin romper de forma frontal hasta que tuviera la oportunidad de elegir. Esa oportunidad llegó con Aragón. Juan II de Aragón, viejo y experimentado, entendió que unir a su hijo, Fernando, con Isabel podía crear el bloque dinástico más sólido de la península. Para Isabel, Fernando significaba algo distinto, un aliado joven de su generación, con capacidad política y con un horizonte de poder que no anulaba el suyo. Las capitulaciones matrimoniales fijaron condiciones que preservaban la primacía de Isabel en Castilla. El obstáculo era canónico, la consanguinidad. Roma no se movía con facilidad cuando los matrimonios alteraban el equilibrio europeo. Se buscó entonces una salida riesgosa, presentar como válida una dispensa que, en la práctica, no tenía la claridad que se proclamaba. El resultado fue que Isabel y Fernando se casaron en Valladolid el 19 de octubre de 1469, sin el consentimiento de Enrique IV. Ese matrimonio fue un punto de no retorno. Isabel había roto la condición central del pacto de Guisando. Enrique respondió declarando nulo el reconocimiento de su hermana y devolviendo el protagonismo sucesorio a su hija, Juana. Castilla volvió de hecho a estar partida en dos legitimidades, la pactada y la proclamada. Entre 1470 y 1474, el reino vivió en tensión contenida. Isabel y Fernando consolidaron apoyos, buscaron respaldo eclesiástico y fortalecieron su alianza como proyecto de gobierno. Enrique, por su parte, intentó blindar a Juana a través de compromisos matrimoniales y alianzas exteriores, especialmente con Portugal. La sucesión se convirtió en una cuestión internacional. Y entonces, en diciembre de 1474, Enrique IV murió. En ese instante, el conflicto que llevaba años incubándose se transformó en realidad abierta. Isabel, con 23 años, se proclamó reina de Castilla en Segovia. Para unos, era la heredera legítima reconocida en 1468. Para otros, era una usurpadora que había quebrado su juramento y que debía ceder ante la hija del rey. Lo que venía a continuación ya no sería intriga ni tensión, sería guerra. Así termina este primer capítulo, con Isabel en el umbral del trono, formada por una infancia austera, una juventud bajo vigilancia, una educación religiosa que se convirtió en estructura moral y una inteligencia política afinada en la corte más inestable de su tiempo. La niña nacida en Madrigal ha llegado hasta el punto exacto donde la historia deja de observarla y empieza a obedecerla,